Hola a todo el mundo, soy Luis González, el director de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, y les doy la bienvenida a este nuevo seminario dedicado a herramientas específicas para el fomento de la lectura. Hoy estamos en el webinar dedicado a los clubes de lectores adolescentes que va a impartir Lorenzo Soto. Lorenzo Soto es nuestro responsable de toda la parte de programación dedicada precisamente a este segmento de edades, además del responsable de la gestión de contenidos y demás de nuestra web, nuestro portal Canal Lector. Nosotros consideramos que en estos momentos en los que todo el mundo está metido en su casa, el asunto de la lectura de los adolescentes es tan importante o quizás más importante que nunca, ¿no? Porque estábamos analizando ayer los últimos resultados que nos han llegado de nuestros colaboradores de Global Web Index en relación con los consumos que durante la última quincena se están produciendo en Internet, en el segmento de edades del que estamos hablando, y lo que se detecta en este informe es que hay un sesgo muy claro hacia todo tipo de contenidos vinculados a redes sociales, vídeos, streaming y demás, un poco dejando de lado la lectura. Consideramos que es fundamental que podamos poner nosotros todos algo de nuestro trabajo para salir de esta crisis con un músculo lector más fuerte, ¿no? Finalmente, lo que quería hacer era agradecer a todo el mundo su interés. Hemos tenido más de 200 personas que se han inscrito en este seminario y digamos que esto es una demostración del grado de compromiso que tienen los profesionales de la lectura en estos momentos, y realmente pues estamos muy contentos de que esto esté funcionando de esta manera. Ya sin más, le voy a dejar la palabra a Lorenzo Soto para que inicie el seminario. Gracias, Luis. Buenas tardes, buena tarde para los amigos y amigas de España y Portugal. Buenos días para los que nos escuchen desde el otro lado del Atlántico. Vamos a intentar pasar otra tarde de confinamiento un poquito más llevadera, compartiendo algunas ideas, algunas dinámicas efectivas y que hemos testado con éxito a lo largo de todos estos años, casi más de 20 años trabajando con jóvenes en su relación con la lectura. Aviso, como ya dije en el anterior webinar, que no son recetas mágicas, cada situación es diferente. Trabajar con este sector de edad implica siempre estar en permanente reciclaje, en permanente aprendizaje, me refiero a aprendizaje nosotros de ellos principalmente. Y en concreto hoy vamos a analizar una actividad que, a pesar del paso del tiempo y de que podríamos pensar que ha quedado un tanto desfasada o obsoleta, pues está claro que sigue siendo una de las más exitosas y demandadas en todo tipo de instituciones culturales, ya sean bibliotecas, librerías, incluso en otros espacios exclusivos de jóvenes. Me refiero a los clubes de lectura. En primer lugar, vamos a intentar discernir cuáles son las razones de su éxito. Yo creo que podemos identificar varias que justifican el atractivo y la motivación que ejercen las actividades grupales en torno a la lectura, no solo al sector de edad adolescente, sino a cualquier edad. Por ejemplo, la posibilidad de conectar y compartir propuestas, autores preferidos o historias en diversos formatos con otras personas que tienen las mismas inquietudes, creo que es uno de los puntos fundamentales que hacen que sea un éxito, y es algo que, por suerte, hoy día podemos afrontar en un doble plano, tanto virtual como presencial. Los clubes significan, además, un refuerzo del hábito y nuevos incentivos para los lectores habituales, así como el descubrimiento de propuestas que no fueron capaces de hallar y que les interesan para aquellos que son poco o nada aficionados a este tipo de prácticas colectivas. A lo largo de mi carrera, en lo que significa el ámbito concreto de clubes, la verdad que he podido ver varias veces donde chavales que se desengancharon en el tránsito a la adolescencia de la lectura, pues gracias a este tipo de actividades, a estas conexiones nuevas, pues vuelven a subirse al tren, ¿no? Otro dato fundamental es que ellos, en este tipo de actividades, se convierten en protagonistas absolutos, o al menos nosotros debemos intentar que ellos sean protagonistas absolutos. Al abrir un espacio semanal en el que se habla de historias tanto en formato cómic, álbum ilustrado, novela, e incluso sus adaptaciones a otros lenguajes como puede ser el cine o los videojuegos, pues tienen la oportunidad de compartir sus descubrimientos y apuestas personales, ¿no? Luego incidiremos un poco más detalladamente en este punto que considero crucial.
Utilizando textos, autores y formatos sugerentes como eje vertebrador, según la concepción de trabajo de club de lectura que siempre he tenido en el ámbito de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, creo que un club en el siglo XXI debe integrar una programación basada en sesiones monográficas, siempre con eventos y actividades complementarias en las que debemos intentar implicar a todos los agentes culturales de la comunidad en la que se asiente el grupo. Desterremos, por tanto, la idea clásica de que es un grupo de personas que se reúne para hablar de una novela. Esta idea es la que planea muchas veces en los amigos de los chicos y chicas que forman estos grupos. Y es la forma en que les juzgan, ¿no? Me han llegado a decir que debían ocultar su pertenencia al club como si de una sociedad secreta se tratase, por miedo a ser tildados de frikis en clase o en el grupo de amigos, ya que en muchos casos creían incluso que se trataba de una actividad en la que nos dedicamos a leer libros en silencio de forma grupal, al más puro estilo la Abadía de Melk, ¿no? Por ejemplo, por hacer una referencia literaria. Hoy, por suerte, son mucho más que esa definición y los conceptos compartir, intercambiar y exponer ideas se han multiplicado por 1000 con los recursos online de los que disponemos en la actualidad, como pueden ser pues, Goodreads, Tumblr o Wattpad, redes de las que ya hablamos en el anterior webinar. Por supuesto, voy a omitir hablar en este webinar del supuesto origen y evolución a lo largo del tiempo de esta actividad. Esto habría que tratarlo con otras personas que se dedican a estudiar su historia. Tendríamos que remontarnos a Safo, Cleopatra, Santa Marcela o Sukayana, la bisnieta de Mahoma, pero sí es curioso y relevante constatar que desde los primeros pasos las mujeres han sido las artífices principales de estos grupos. De hecho, hoy conforman el grueso de ellos. En mi caso concreto, en todos los grupos juveniles, el 90% de los asistentes siempre han sido chicas, algo que concuerda, por otra parte, con los estudios que todos los años nos presenta, por ejemplo, la Federación del Gremio de Editores. Si estáis interesados en la historia de clubes de lectura, pues, por ejemplo, os invito a repasar los textos del profesor e historiador francés Roger Chartier, que es uno de los que más ha investigado y más acertadamente, en mi humilde opinión, sobre el tema. En España, a modo de anécdota, pues señalar que en lo que se refiere al ámbito bibliotecario, los primeros de los que se tiene constancia nacieron en Madrid, Cataluña y Guadalajara a finales de los 70, a principios de los 80. En este plano, precisamente, el bibliotecario quiero incidir en primer lugar, porque sin duda las bibliotecas son las grandes aliadas de los clubes de lectura. Sin duda también han sido las grandes impulsoras. Casi todas incluyen en su programación alguna modalidad, ya que en principio necesita de pocos elementos para ponerlo en marcha. Lectores, un libro y un coordinador o coordinadora que conduzca las sesiones. Aunque bien es cierto que hay pocos clubes de lectura de jóvenes en comparación con otros tipos. Cuando he intentado establecer sinergias con otros grupos, pues me he encontrado en muchas ocasiones con un problema, es que se identifica como club juvenil a comunidades de lectores de 10 o 11 años. Yo voy a referirme en todo momento a estos grupos como aquellos compuestos por adolescentes pertenecientes a la generación Z, y en concreto a aquellos que hoy tienen pues entre 13 y 19 años aproximadamente, edades que, aunque os parezca increíble, pues pueden convivir en armonía en estos clubes. Los pequeños sienten atracción por compartir espacio con los mayores y estos ejercen una especie de tutorización de los más pequeños. Lo difícil en el caso este que os comento es alternar las propuestas literarias para ambos sectores de edad, por lo que yo creo que hay que incluir tanto propuestas que exijan cierto bagaje como otras que sean más sencillas pero que contengan pues matices interesantes para trabajar. ¿Cuáles son los primeros pasos que podemos dar para establecer un club de lectura con jóvenes? Bueno, yo creo que el método más efectivo de captación, si se me permite llamarlo así, para estos grupos se basa en la observación permanente. Más allá de aquellos lectores compulsivos, que por supuesto son siempre la base, nos interesan aquellos que, aunque sean esporádicos, demuestren interés por determinadas actividades o géneros concretos. Por ejemplo, los fans acérrimos de la fantasy, los fans del cómic, también alguno que sea todo un experto en series de plataformas VOD. Y especialmente importante, y ojo a este dato, porque yo creo que también es crucial, necesitamos algún usuario carismático, algún usuario que sea muy popular en las salas, ya que puede ayudarnos a hacer grupo y a sumar más componentes. En esta labor es vital la coordinación en equipo, es decir, que te ayuden los compañeros y compañeras cuando localicen a gente que pueda estar interesada o que crean que tiene un perfil idóneo. Una vez hemos convencido a unos pocos, tal vez no serán muchos, eso casi seguro, pero tendrán el estatus de fundadores y eso les gustará saberlo. Para iniciar esta actividad, lo fundamental es que los usuarios que participen sientan que van a tener pues, beneficios por ser de ella, ¿no? Por ser del club. Por ejemplo, ventajas en el servicio de préstamo, posibilidad segura de conocer de cerca a sus autores preferidos,
acceso a novedades antes que nadie, etcétera. Otra cosa importante, no hay que desanimarse si en las primeras sesiones acude poca gente, porque es totalmente normal. Incluso si has establecido ya una dinámica provechosa y tienes cierto grupo de fieles, vivirás algunas jornadas en las que la asistencia va a ser mínima. Estas son fases que hay que pasar hasta lograr ese equilibrio que al final pues, siempre se termina por conseguir. Otro aspecto fundamental es el que hacía referencia al principio, ¿no? Aunque es una obviedad, ellos deben sentirse protagonistas absolutos. El coordinador, por su parte, el papel que debemos desempeñar es pues, el que desempeñan los buenos árbitros de fútbol o de baloncesto, es decir, tenemos que intentar pasar desapercibido. En este sentido, pues señalar que ellos creo que está muy bien si decoran el espacio que dediquemos en exclusiva en el que escriban por las frases que deseen, traigan sus fotos y pósters, dibujen, hagan grafitis, dejen mensajes personalizados todas las personas ajenas al grupo que pasen por allí. Y a medida que se vayan incorporando nuevos componentes, este lugar pues, debe ser redecorado con más fotografías, objetos, libros que hayan significado algo importante en su vida, recuerdos, citas literarias, bueno, todo aquello que se os ocurra, ¿no? También es interesante que en la sala, pues poner algunos objetos tipo funcos, tazas y velas literarias, ofrecer marcapáginas siempre sobre la mesa. Hoy día hay una amplia variedad de merchandising sobre literatura juvenil, sobre cómic y sobre obras crossover y creo que es interesante pues, recurrir a él a la hora de customizar un poco pues, la sala, ¿no? Para forjar un grupo, uno de los puntos cruciales también es que los componentes pues, voten y elijan por consenso un nombre con el que identificar a la actividad, ¿no? Este nombre lo podemos utilizar también para configurar los perfiles en las redes en las que queramos estar. En este sentido, en el tema de las redes sociales hay que elegir exclusivamente aquellas en las que suelen moverse para lograr el compromiso de que sea uno de ellos el encargado de dinamizar ese perfil. Este es el objetivo principal. En mi caso, por ejemplo, con Tenor de Océanos, un grupo que gestioné durante 15 años y que tuvo algunos reconocimientos como buena práctica iberoamericana o experiencia destacada en Europa por CERLALC, pues siempre tuvimos en cuenta una serie de redes sociales como fueron Goodreads, Tumblr, WordPress, WhatsApp, y cuando eran aún redes pobladas de adolescentes, incluso Twitter y Facebook. YouTube o Vimeo también pueden ser interesantes para grabar actividades concretas y tener un archivo, por ejemplo, pues las visitas de escritores, sin ir más lejos. En los últimos años, con la explosión de Instagram, pues recomiendo especialmente utilizar como vehículo principal para la difusión esta red. Y además así podemos aprovechar pues, múltiples recursos que encontramos mediante los hashtags Instabook o Bookstagram, de los que ya hablamos en el anterior webinar, y también aprovechar la facilidad que nos deja Instagram para conectar con autores y editoriales. También recomiendo pues, sondear los mini vídeos que podemos componer a través de TikTok y la posibilidad de implementar un perfil en ISU para posibles publicaciones que hagamos en el club. En el caso de que tengamos identificados escritores, chavales con aficiones que les guste escribir, pues Wattpad en formato modo privado, en principio para hacer experimentos, lo podemos implementar. Resulta interesante, si podemos también, ambientar de alguna forma la sala en relación a la lectura que estamos desarrollando y hacer sesiones previas vinculadas al tema. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, si vamos a hablar de la trilogía de las brujas de Maite Carranza, pues los días antes del encuentro podemos invitar a un antropólogo que nos hable de esta figura a lo largo de la historia, podemos presentar videojuegos en los que aparezcan estos personajes, sacar algunas imágenes de internet y colgar por la sala, etcétera, etcétera, todo lo que se os ocurra, ¿no? También es bueno introducir dinámicas sencillas pero efectivas, que pueden parecer un poco absurdas, pero que a mí siempre me han funcionado y comentándolo con otros y otras coordinadores de clubes, luego también se ha puesto bastante de moda, ¿no? Y es pues llevar café en un termo, es una cosa muy sencilla, o celebrar chocolates literarios también, es decir, tertulias como siempre, pero que tengan un punto diferencial, ¿no? Acompañadas de este tipo de incentivos, que son gastos que podemos sufragar nosotros mismos, por supuesto, y que cada semana una persona se encargue de llevar un bizcocho casero, magdalenas, lo que desee. Es un pequeño gesto que suele encantarles y bueno, yo engordaba más de 1 kilo al final de cada nuevo curso y no es broma, aunque intentase no caer en sus tentaciones y son cosas que le dan pues mucha prestancia a las tertulias, ¿no? En clave de broma. Y por supuesto, practicar otro punto fundamental que es lo que denomino como el rugby, el tercer tiempo. La tertulia a la puerta nada más terminar, fuera del horario oficial. A veces en ese momento son más sinceros y espontáneos que durante toda la sesión.
y si se puede prolongar en una cafetería, pues mejor, sobre todo en invierno, también os lo digo por experiencia personal. En el caso de los encuentros con autor, a veces incluso nos ha pasado que ellos se sumen incluso a esta propuesta, y también es bonito pues invitar a otros bibliotecarios de la ciudad, especialmente aquellos que trabajen con jóvenes o gestionen secciones de cómic, por ejemplo, y que también pueden formar parte, por supuesto, de este tipo de reuniones extra, ¿no? Fuera de lo que es la sesión ordinaria. Otras rutinas saludables, pues por ejemplo, introducir una dinámica diaria final de presentación por parte de cada uno de los miembros, tipo pues el último libro que me ha emocionado, la última película que me ha gustado, una canción o grupo para recomendar, un nuevo escritor que les haya cautivado, recomendar amigos que estén haciendo sus primeros pinitos y cosas similares, ¿no? Propuestas así, pues refuerza su papel dentro del grupo y les ayuda a conocerse un poco más y a buscar afinidades. Una vez se ha constituido el grupo y tenemos claro lo que necesitamos en la sala, el coordinador y los componentes deben escoger los temas que más les interesan o las lecturas específicas que se quieren realizar entre las propuestas que salgan en una conversación informal. A partir de ahí diseñaremos la programación y las colaboraciones que podamos encontrar en la ciudad. Todas estas colaboraciones suelen ser de bajo coste. Lo habitual es regalarles algo, podemos optar por lo más socorrido, que es un libro, a los colaboradores, y habitualmente todo el mundo aporta su granito de arena en este tipo de proyectos porque nos beneficiamos ambas partes. También es conveniente, por supuesto, publicitar la actividad en redes sociales y en algún momento, incluso de forma presencial, pues en espacios donde podemos encontrar posibles lectores interesados, ya sean institutos de la zona o el espacio joven. También recomendaros que no utilicéis cartelería. Esto lo he hablado muchas veces con ellos. Los carteles nunca suelen dar buen resultado, no los lee nadie. Y entonces creo que es pertinente más utilizar todo esto que os digo, de moverlo en las redes sociales, aprovechar la visita de algún escritor para que él mismo lo saque por sus perfiles y demás para que la gente conozca así que se está celebrando esta actividad, ¿no? en su entorno. Pero la cartelería y los materiales en papel, pues ahora mismo no suelen dar buen resultado. Es conveniente fomentar la relación entre los componentes también más allá de los encuentros del club, organizando actividades extra, es decir, cafés literarios fuera de lo que es el ámbito habitual, que ayudan a reforzar la cohesión grupal. E igualmente utilizar todo tipo de materiales en nuestras sesiones, ¿no? Que no caigamos nunca en la monotonía, es decir, todo aquello que ofrezca historias jugosas, películas, aplicaciones, cómics, videojuegos, aparte de libros en formato papel y digital. Igualmente, no solamente invitar a escritores e ilustradores, también hacerlo con booktubers que conozcamos en la zona, bookstagramers, blogueras, editores, traductores, cualquier miembro de la cadena lectora, pues para hacer pequeños talleres, presentaciones o simplemente para charlar con los componentes, ¿no? Creo que esto es muy importante. Por eso debemos hacer primero un listado de aquellos que sepamos que residen en la ciudad o incluso en el barrio donde celebramos la actividad. En cuanto a la parte digital del club, bueno, pues lo más recomendable es abrir un perfil en Goodreads para facilitar la interacción entre sus miembros, aunque no puedan reunirse, y también para permitir pues la reflexión conjunta sobre las obras que se presentan. Además, tiene algunas ventajas, como por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gustan son las listas temáticas, y para empezar lo mejor es hacerlo a través de un grupo privado, en el que solamente estén los miembros del club. También creo que es fundamental diseñar de forma conjunta un espacio en la web, una especie de nave nodriza de la actividad. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con WordPress o Tumblr. Ahora mismo Tumblr ha sido comprado por WordPress, o sea que ya prácticamente hablo de lo mismo. Y allí pues podemos compartir reseñas, impresiones, escritos, el calendario de la actividad, fotos, vídeos. Ambas plataformas tienen muchas ventajas y entre ellas una de las más atractivas es que se pueden programar publicaciones y rebloguear contenidos de otros. También tener en cuenta que gran parte de los lectores esconden en su interior un escritor, como ya he dicho antes. Entonces, organizar un taller de escritura como complemento, pues también puede estar muy bien, sobre todo para identificar aquellos componentes que pueden ayudarnos a crear contenido. Al mismo tiempo, así les vamos a otorgar un mayor protagonismo y reforzamos su papel a la hora de unir al grupo. Se puede amplificar lo que hagan, pues como ya comenté antes, con un perfil en Wattpad, aunque también es recomendable empezar con uno privado al que solo tengan acceso los componentes del club. También me gusta siempre compartir cuestionarios en clave de humor cada cierto tiempo, pues para conocer mejor cómo son y para tener más posibilidades de acertar con las lecturas escogidas. Este paso también es fundamental en los primeros días. Recomiendo especialmente pues, que hagáis una versión adaptada del célebre test Proust, que seguro que conocéis,
y también que utilicéis, por ejemplo, el libro 9 preguntas de D-Books, que a continuación os voy a mostrar. Creo que también es muy positivo alternar encuentros presenciales con autores con otros que se realicen a través de las redes sociales, porque así vamos a conectar tanto con escritores nacionales como con otros que no podamos traer nunca, que escriban en otros idiomas o que vivan en otros países. En este sentido, pues en Contenedor de Océanos, nosotros empezamos hace muchos años haciendo Twitter encuentros, después pasamos a los Hangouts literarios, después lo convertimos en Skypes literarios y por allí pasaron pues, los principales autores nacionales, incluso algunos internacionales, desde Ana Juan hasta Verónica Murguía, pasando por Care Santos, César Mallorquí y otros muchos, ¿no? Y como ya he recomendado antes, pues lo intentábamos alternar con otros agentes de la cadena, editores, por ejemplo, internacionales, de autores que nos habían gustado mucho, especialistas en manga, dibujantes Marvel afincados en España, que además no suelen salir mucho de sus estudios y la única opción casi es hacerlo a través de encuentros virtuales y demás. Bueno, este es el cómic que os señalaba antes, cómic 9 preguntas, publicado por D-Books. Es un cómic muy original, con una historia detrás fascinante de un librero en Palma de Mallorca que encontró un experimento que había hecho el mayor Sir Francis Duncan, si no recuerdo mal que se llamaba, que envió a sus amigos pues una especie de test para conocerles un poco más, al que tenían que responder a través de dibujos. Y la editorial D-Books, pues casi 100 años después, lo que decidió fue compartir ese mismo cuestionario con muchísimos ilustradores de ámbito nacional de reputado prestigio y de ahí salieron cosas pues, muy interesantes. Yo esto lo he hecho siempre con los nuevos que se forman en cada grupo del club de lectura para ver un poco también de qué pie cojean, ¿no? Entre comillas. Y este es un ejemplo de formato adaptado del cuestionario Proust para conocer sus gustos los primeros días que podéis hacer cualquiera en vuestras casas tranquilamente. En el caso de los Hangouts y Skypes literarios que os señalaba, pues nos permiten tener encuentros de forma habitual y sin necesidad de grandes presupuestos, solo ofreciendo a los invitados algo que los escritores pues valoran muchísimo, y es que en el otro lado van a tener jóvenes que se han leído sus libros y que están interesados en conocer más cosas de los procesos creativos. Esto es un hecho diferencial. Muchas veces los escritores acuden a encuentros con lectores donde ni siquiera se han preparado las historias o porque forman parte de una gira editorial o porque les llevan a institutos dentro de un plan lector específico. A estos hangouts, como ya he señalado antes, es bueno no invitar solo a escritores y a ilustradores, sino también, pues como ya he dicho, dibujantes de superhéroes, ilustradores, traductores, editores, e incluso utilizarlo para conectar pues, con miembros del club que estén fuera por estudios o para establecer incluso conexión con otros componentes de clubes de otros lugares de España o de fuera de España, ¿no? En nuestro caso lo hicimos, por ejemplo, con las bibliotecas públicas municipales de Córdoba, aunque es verdad que cuando no hay un autor por medio, la timidez suele aflorar bastante más y no salen las cosas tan bien como uno espera. Esto es un pequeño resumito que vamos a hacer ahora de cosas que hay que tener en cuenta por parte del coordinador. Algunas cosas ya las he citado, otras no. El equipo básico que creo que todo coordinador debe de tener en la sala donde se celebre el club es un ordenador, un proyector o una PDI, pared o pantalla para proyectar, altavoces, cámara o smartphone, si es posible pistola de préstamo para no tener que pasar por sala para nada y conexión Wi-Fi. Debemos construir las sesiones presenciales, pues la base es, por supuesto, el debate y la creación, utilizando dinámicas, retos, reseñas, tertulias, proyecciones, audiciones, presentaciones de materiales, aplicaciones, debates a través de las redes sociales, adaptaciones de escape room al formato. Y sobre todo, la base del club siempre debe ser la confrontación de opiniones entre los asistentes. También es fundamental acotar con ellos la periodicidad, no imponerla, y el tiempo máximo. Yo estimo que nunca se puede exceder de las 2 horas y si os sirve de consejo tras probar varias fórmulas, para mí lo más exitoso era hacerlo los viernes entre las 5 y las 7 o entre las 6 y las 8. Son las dos franjas de edad que he trabajado cuando lo hacíamos los viernes, aunque esto luego siempre se alarga por lo que os decía del tercer tiempo. Insisto también que es fundamental no perder nunca la paciencia ni caer en la desesperación, porque todos los comienzos son difíciles y es posible que en las primeras reuniones el número de integrantes no sea el esperado. Ellos, los jóvenes, son irregulares en la fidelidad, pues lo que a veces implica problemas si celebramos más de una sesión sobre un mismo tema o un libro y de esto desemboca en un encuentro final, ¿no? Pero es que a estas edades pues se dependen, sin caer en tópicos, en hormonas, relaciones personales, estudios, agenda extraescolar, actividades deportivas, etcétera, etcétera.
Poco a poco, seguro que aunque venga poca gente al principio, podremos cambiar la dinámica e incrementar la popularidad de la actividad. Lo importante siempre es pues, manejar buenas materias primas, tener lecturas que reúnan la excelencia y dotar de originalidad cada propuesta que hagamos en torno a esas obras. También nos puede servir como ayuda establecer contacto con otros coordinadores de clubes, yo en mi caso lo he hecho varias veces también, para ver cómo es su forma de trabajo, libros que han implementado con éxito en la dinámica y demás. Hay que recordar también que los clubes de lectura suelen ser experiencias exitosas, pero como todas las actividades de este tipo son efímeras, por lo que no esperéis tener más de 3 años a un club de lectura juvenil en activo. Son clubes por los que pasan distintas generaciones y tipologías, y aunque hay excepciones, por lo normal es que cuando pasan 3 años empiecen a caer, a empezar el declive, ¿no? A no ser que consigas, que esto también lo he logrado alguna vez con mucha suerte, pues sumar gradualmente amigos de los componentes, parejas sobre todo, conocidos y en menor medida pues los nuevos que llegan de forma esporádica, ¿no? Ya sea a través del boca a boca o de recomendaciones de otros bibliotecarios o de otros agentes culturales en la ciudad y demás. Bueno, eso es un pequeño resumen también de lo que he comentado antes. Creo que hay que alimentar la actividad aprovechando los recursos que tenemos a nuestro alrededor, ya que todos nos beneficiamos, buscar la forma en que nos visiten representantes de, yo qué sé, museos, filmotecas, ONGs, músicos amigos, aprovechar las giras de presentaciones de las editoriales y también salir nosotros a ellos. Y siempre que venga alguien, por regalar un pequeño detalle a quien acepte nuestra invitación. Ahora bien, cualquiera puede valer como dinamizador, como coordinador de un club de lectura. No todos los profesionales vinculados a bibliotecas y otros espacios culturales estamos preparados para conducir un club de lectura. Hacen falta una serie de habilidades que podemos ir desarrollando o podemos ir sumando a medida que adquiramos más confianza con el grupo. Ingredientes fundamentales son tener carisma, o aunque tú creas que lo tienes, a lo mejor no lo tienes, o el carisma se desarrolla a base de trabajo y, por supuesto, el buen humor, que eso sí que lo podemos aportar todos. Son fundamentales para provocar el efecto llamada. Los jóvenes no van a venir a un sitio que es un aburrimiento, ni van a venir a un sitio que les recuerde a programación escolar, ni nada por el estilo, ¿no? Por tanto, hay que aplicar el humor y analizar las lecturas desde puntos de vista siempre atractivos. En determinados casos incluso podemos apostar porque el responsable, si podemos hacerlo, sea un escritor, un ilustrador o incluso con el paso del tiempo uno de los propios lectores que forman parte del grupo cuando éste se consolide. Una serie de consejos ahora vamos a hablar para que las sesiones transiten por la buena senda, por el buen camino, ¿no? Bajo el guión que nosotros establecemos previamente. Todo aquel que quiera hablar debe tener su oportunidad, esto está claro, pero nunca, nunca debemos obligar a intervenir a nadie, ya que esto es un efecto huida instantáneo. Cada sesión, aunque esto me imagino que ya lo sabéis, tiene que estar planificada hasta el mínimo detalle. Hay que dejar muy poco espacio a la improvisación. Llevar bien urdidas las preguntas, esbozar temas, analogías, curiosidades sobre la obra y el autor, mostrar webs con contenidos relacionados, sugerir materiales en todo tipo de soportes. Y también siempre hay que recordar que un club de lectura sirve para que los chicos y chicas salgan de su realidad cotidiana. Es decir, que cada libro escogido debe llevar implícita alguna sugerencia de salida, un itinerario cultural u otras cosas, ¿no? La programación también, a partir de estas ideas, no puede ser nunca cerrada. Yo creo que tiene que estar siempre sujeta a las posibilidades que van surgiendo por el camino, ¿no? Por ejemplo, presentaciones complementarias organizadas por entidades ajenas, personalidades interesantes que están de paso por la ciudad o por la biblioteca y que podamos sumar para que colaboren en algún acto, participación nuestra en otros proyectos lectores de la comunidad, como pueden ser revistas literarias, fanzines, incluso programas de radio, que todavía se hacen algunos interesantes en este sentido. Y también hay que procurar que los usuarios sientan que al leer en grupo, pues que parezca que lo están haciendo con mayor facilidad, pero sin que los avances de cada persona provoquen nunca ansiedad en nadie ni frustración, porque hay gente que no va a llevar el mismo ritmo. Esto solamente en el caso de que utilicemos la metodología clásica de leer a la vez, lógicamente. Lo mejor en todo caso es aplicar lo que comentaba antes, el humor y sentido común. También hay que tener en cuenta, por supuesto, que el club debe estar permanentemente conectado a la sociedad, no es una cápsula ajena, la sociedad y la actualidad, y no podemos limitarnos siempre a las mismas dinámicas y formatos. Hay que tener siempre mucha variedad
para no caer en la monotonía. Y si vamos a expandir la dinámica a las redes sociales o a cualquier otra plataforma virtual, necesitará, por supuesto, más actividad por nuestra parte, más implicación, más horas de trabajo fuera del horario habitual, y nunca debemos exigir esta misma implicación a los usuarios. Deben intervenir solo si se sienten atraídos por el uso de la tecnología y si ven que hay posibilidades en este campo. Es conveniente, eso sí, que los más adictos a las redes consigamos que lleven los perfiles. Es una responsabilidad que da mucho juego y sobre todo atrae a otros jóvenes, porque nosotros, no lo olvidéis nunca, somos intrusos, somos adultos. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo me conseguí meter en un grupo de WhatsApp con los chicos y las chicas del club. Yo estaba muy feliz porque ahí de vez en cuando interaccionábamos fuera de lo que eran las sesiones, y al cabo de bastantes años me enteré que había otro grupo de WhatsApp paralelo donde yo no estaba, estaban solamente los jóvenes, no entrábamos ahí los que ellos nos ven como viejecitos, ¿no? Y donde realmente ahí es donde se movían las cosas y donde se opinaba sin parar, ¿no? Todas las opiniones sobre el libro son, por supuesto, respetables, pero debemos procurar pues, eliminar los comentarios negativos. Cada lectura, tened en cuenta que están en edades donde las pasiones afloran, provocan sentimientos diferentes, pero hay que inculcar siempre, obviamente, respeto y escucha a todas las opiniones. Igualmente, cada sesión debe convertirse en una deconstrucción de las lecturas escogidas, estableciéndose diferentes niveles de lectura y aplicar dinamizaciones pues, a los aspectos más relevantes, escuchando siempre los verdaderos intereses. En definitiva, no imponer nunca nuestro criterio, sino escuchar. También podemos hacer un brevísimo resumen de cada sesión o de cada 2 sesiones, si les parece excesivo, a los componentes, a través de la web o de un perfil en alguna red social. Y lo bueno es que ellos mismos sean los que hagan ese pequeño resumen, un resumen brevísimo que puede ser incluso solamente gráfico. El moderador debemos coordinar estas contribuciones de tal manera que todos se sientan pues, un poco protagonistas. Sin duda, uno de los momentos más especiales de un club de lectura es el encuentro con el autor. De hecho, incluso hay chicos y chicas que se apuntan a los clubes de lectura exclusivamente para llegar a este momento, ¿no? A los encuentros con autor. Insisto en que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay algunos pasos seguros para organizar un encuentro con ciertas garantías de éxito, ¿no? Por ejemplo, antes de que se celebre, pues está claro que tenemos que elegir al escritor ilustrador valorando las características de su obra, que sea adecuada a la edad y intereses de los participantes, teniendo en cuenta su trayectoria personal, pero ojo, es exactamente igual de importante las referencias que tengamos sobre su forma de interactuar con el público en este tipo de citas. Es decir, que sean carismáticos, que tengan sentido del humor, porque está clarísimo que hay gente que escribe muy bien, pero que no conecta o aburre soberanamente a los chicos y chicas. También siempre me ha gustado elaborar un pequeño dossier informativo, no un rollo, pero sí enviarles por WhatsApp una especie de pequeña guía donde conozcan algo más de su biografía, algún link a entrevista o reseña de su obra y algún tráiler, pues ha tenido alguna adaptación al cine, alguna de sus novelas, ¿no? Alguna serie. Diseñar dinámicas y propuestas de motivación a partir de los aspectos más relevantes y representativos de sus creaciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues, por ejemplo, aderezar los libros que vayamos a tratar con alguna propuesta transmedia que nosotros hagamos de forma casera. Por ejemplo, una banda sonora en Spotify, es decir, canciones que nos sugiera esa lectura y que les puedas descubrir a los chicos y chicas, unirlo con vídeos de YouTube, etcétera. Igualmente importante es planificar el calendario, porque aunque creamos que la actividad va a ser muy exitosa y que les gusta mucho a quien has conseguido liar para que venga al club de lectura, hay que tener claro fechas coherentes, es decir, pensar en sus fechas de exámenes, que muchas veces las ignoramos porque son momentos en los que suelen desaparecer, e igualmente pensar en sus compromisos deportivos y demás. Por eso es muy importante establecer el calendario previamente con ellos y tenerlo todo muy bien cerrado en este sentido. Una vez que ya hemos conseguido que el escritor, escritora o ilustrador esté con nosotros, pues hay una serie de cosas que hay que tener claras. Por ejemplo, nunca debemos permitir que un encuentro con autor sea un monólogo. Deben de ser siempre diálogos. Lo habitual que nosotros hacíamos era dejar 10 minutos para que él o ella haga su introducción, pero luego siempre debe convertirse en una conversación. También es importante hablar previamente con los autores para que se centren sobre todo en anécdotas de las que se han generado en el proceso de creación, porque son cosas que gustan mucho tanto a los que son ultra lectores del grupo como a los que lo son menos. Lanzar preguntas sobre sus temas de inspiración, cómo han desarrollado las tramas narrativas, cómo han creado los personajes,
especialmente cuando haya momentos de temido silencio, ¿no? Son momentos que a veces surgen por la timidez espontánea que aflora en estas ocasiones. En el caso que estemos con un ilustrador, pues por ejemplo, no estaría mal que las cosas que vaya contando las aproveche también para realizar dibujos en directo, ¿no? Por eso estas cosas hay que preparar también materiales necesarios previamente. Los lectores siempre, tras plantearles sus inquietudes y hacerles las preguntas y sus diferentes visiones, van a pedir un autógrafo al final o una dedicatoria. Por tanto, es una cosa que hay que tener siempre también prevista en la duración de la actividad y que debemos de contemplar al detalle. Y por último, antes de que se me olvide y paso de diapositiva, creo que también es muy importante lo que he comentado antes, que algún miembro del club vaya retransmitiendo la actividad a través de las redes sociales y debemos acordar para ello también un hashtag para que podamos recuperar luego todo, ¿no? Habremos conseguido un éxito en un encuentro con autor cuando al finalizar la gente, en la siguiente sesión o incluso el mismo día, al término del encuentro, nos digan que están motivados para descubrir más obras de este autor, ¿no? Me ha pasado bastantes veces. Autores con los que trabajábamos por primera vez, que muchos no tenían no habían hecho un gran seguimiento y posteriormente pues se han hecho muy fans de todo lo que han hecho, ¿no? A modo de resumen, el equipo responsable de diseñar, organizar y coordinar esta actividad debe tener en cuenta una serie de factores fundamentales. Uno, ya lo hemos citado varias veces, el coordinador debe pasar inadvertido. El moderador debe conocer todos los secretos del grupo. Con esto me refiero a que debemos conocer en profundidad el perfil de los integrantes para ver aquellas personas más propensas a intervenir y, por tanto, incentivarlas para que lo hagan, porque ellos son los que provocan el efecto dominó. Estos deben ser nuestros aliados imprescindibles. Debemos de tener mucho cuidado con los tiempos y las intervenciones. Para que el engranaje de un club esté perfectamente engrasado, hay que planificar cada mínimo detalle, un tiempo para la presentación, otro para las intervenciones de los invitados. A la hora de ceder la palabra tenemos que tener en cuenta aquellas aportaciones de las personas que suelen ser más sintéticas, con las que tienden a extenderse y conseguir un equilibrio. Cuando comience la reunión también es importante pedir a cada lector que identifique los temas que quiere que se trate y anotarles para que se den cuenta todos que se han tocado, tarde o temprano. Y una forma de saber si lo estamos haciendo bien es pues no seguir unas férreas líneas estructurales, es decir, tener una programación, sí, muy minuciosa, muy estudiada, como ya he dicho, pero también libertad para cambiar el rumbo si vemos que ha fracasado alguna de las cosas que creíamos que iba a funcionar seguro. En este sentido también es muy importante enfatizar, ¿no? Es decir, darles la importancia que se merecen a los lectores. Por ejemplo, a decirles frases en plan, has introducido un tema interesante, ¿no? Hablemos sobre ello y similar, ¿no? El objetivo, insisto, es fomentar la intervención de todos y que todos hayan sentido parte fundamental del encuentro. Y, por supuesto, los debates que sean constructivos, ¿no? Cuando se establece un diálogo o discusión amistosa, hay que dar la palabra por turnos, pero no hay que obligar a todos los asistentes a opinar. Algunos necesitan un tiempo de margen para sentirse seguros y expresar libremente sus ideas, y forzar a hablar nunca es un buen camino. Podemos encontrarnos también con el problema de que tengamos un grupo demasiado activo o sea demasiado callado. Si es un grupo demasiado activo y hay demasiadas interrupciones, si es un problema crónico ya, tal vez es mejor asignar tiempos o crear un guión en torno a preguntas y temas concretos. Si tenemos el caso contrario, que nos encontramos con chicos que por una u otra razón están muy callados, pues lo mejor, como ya he citado antes, también es el humor, ¿no? Para reconducir la situación. Incluso introducir preguntas y sugerencias que en principio nada tienen que ver con la trama, perdón, pero reorganizarlas, ¿no? Para que al final sí que tengan que ver y se sientan más seguros. Ahora voy a relataros una serie de consejos de lo que yo llamo encender la chispa, ¿no? Que es facilitar al máximo un intercambio de opiniones lo más enriquecedor y que se sientan muy a gusto en el club de lectura. En primer lugar, si tenemos un poquito de presupuesto, lo ideal es que datos como pues, los libros que vamos a hablar durante el año, los datos de los autores, incluso algunas frases, pues las introduzcamos en una libreta o cuaderno que les regalemos a los asistentes al comienzo de la programación. Una libreta básica de las que puedes encontrar en cualquier papelería a precios pues, irrisorios, ¿no? También es conveniente empezar los primeros días desbloqueando los nervios y relajar el ambiente a través de alguna dinámica divertida de presentación.
y que nos va a ayudar también pues, a hacer grupo, a hacer piña. De este tipo pues hay miles en diversos portales educativos en Internet, ¿no? Otra cosa que hacía con frecuencia y que me funcionaba también es presentar en una pizarra o incluso en una pequeña maqueta casera con figuritas de Lego o con Playmobil, sobre un mapa de cartulina, los personajes que intervienen en el libro del que queremos hablar y los distintos escenarios y buscar la opinión de cada uno de ellos por parte de todos los integrantes que quieren intervenir, ¿no? Gracias a esta tormenta de ideas vamos a poder anotar y compartir muchos rasgos, motivaciones y vamos a sacar muchas ideas positivas, por lo menos a mí me funcionaba. También creo que es fundamental leer frases de las que más nos hayan impactado. Esto sirve para buscar complicidades entre los miembros del club y para ir pues, estableciendo varios grupos de discusión y posicionar a la audiencia. Y como ya hemos señalado varias veces, y las seguiré diciendo más veces porque creo que son fundamentales, hay que buscar analogías con otras artes. Un fragmento de película, una reflexión de un booktuber, una reseña en Instagram, cualquier camino es bueno. Hay que extraer todo el material complementario que podamos y al final intentar ir decorando la sala poco a poco si vamos a trabajar varias sesiones sobre un mismo libro o tema, terminar con la sala un poco como esos despachos de los detectives que los protagonistas llaman de fotos, mapas y documentos, ¿no? Como Carrie Mathison en Homeland cuando estaba buscando a los malos, entre comillas. Como último recurso, si el público es demasiado tímido, se pueden repartir preguntas y dudas en torno a la trama, ya sea de forma oculta, en sobres o como pensemos, ¿no? Es muy importante que los coordinadores seamos ambiguos en la descripción de los pasajes, no posicionarnos abiertamente, es mejor hablar siempre de sentimientos, remarcar pasajes concretos, frases que estén en los libros para que vean que no son cosas que nosotros lanzamos de forma subjetiva, sino que están realmente en el texto. Y bueno, en cuanto a algunos de los aspectos básicos que debemos de analizar es pues, la originalidad de la trama, las características de los personajes, su evolución, los temas fundamentales que aparecen, los temas que ellos creen que subyacen y en las últimas sesiones, para no hacer spoilers, pues también la forma en la que el autor resuelve la obra y nuestro punto de vista al respecto. Y además estas pautas yo creo que valen prácticamente para cualquier género. A la hora de jugar en torno al texto, pues os sugiero que utilicéis frases y preguntas tipo ¿quién te gustaría ser de todos los personajes que aparecen? ¿Ha habido alguna situación en tu vida personal que se pueda contar y que sea muy similar a la que viven ellos? ¿Cómo habría sido el final que te hubiera gustado leer? ¿Qué cambios habrías introducido si tú fueses el autor? ¿Qué director y actores escogerías para convertir esta historia en una película? ¿Cuál es tu frase o pasaje preferido del libro? ¿Has leído alguna otra historia de este escritor? En fin, todo lo que se os ocurra, ¿no? Estos son unos pequeños ejemplos que yo me he anotado de las que solíamos utilizar, pero hay infinitas, como podéis imaginar. Y por último, en relación con los libros, con el libro físico, si queremos disponer más de un ejemplar, en algún caso concreto, lo más recomendable siempre es conectar directamente con la editorial y plantear la situación en la que estáis para que ellos nos indiquen el camino más sencillo, más beneficioso y más práctico para ambas partes, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre si lo queremos hacer virtual? Algo especialmente interesante en este tiempo de confinamiento obligado en el que estamos ahora mismo. Pues bueno, en la actualidad existen varias plataformas que permiten esta modalidad. Yo, por ser breve, vamos a centrarnos en dos muy sencillas de utilizar, gratuitas y disponibles en la red que ya he citado antes, son WordPress y Tumblr. Es la misma, al fin y al cabo, porque WordPress compró a Tumblr. Son sencillas, como digo, intuitivas, muy fácil gestión. Nos permiten escribir entradas en formato texto, imágenes, vídeos, GIFs y cosas muy interesantes. Nos permiten programar nuestros escritos para que siempre esté actualizado e incluso rebloguear contenidos de otros lectores, autores o editores a los que sigamos. Este tipo de dinámica, si lo hacemos a través de Tumblr o WordPress, puede seguir un doble camino. Por un lado, podemos establecer un día a la semana o al mes para que todo el que quiera participe en la discusión. En este caso, os recomiendo que habilitéis alguna vía complementaria, como una conversación por Skype, Hangouts o compartir opiniones mediante los comentarios. O podemos no delimitar la fecha de interacción y permitir a los miembros que opinen cuando quieran. También, por ejemplo, a través de los comentarios o mediante un sistema de chat integrado en una red social como Facebook o Instagram. En estos casos también, al igual que lo que citábamos antes de los encuentros con autor, hay que habilitar un hashtag que permita recuperar todas las opiniones generadas sobre el tema. Hay que remarcar que frente a la dinámica habitual de un club de lectura presencial,
En el formato virtual hay que centrarse más en la propia obra, no en la confrontación de opiniones, porque es más complicado. La opción ideal es que este tipo de dinámicas sirva como complemento de la presencial, más que como vía única, pero bueno, cuando esto no es posible, pues podemos disfrutar de una actividad también muy divertida, siempre y cuando, como ya he dicho antes, tengamos actualizada siempre la vía de comunicación y la gente que acceda descubra que está la web viva, ¿no? Que se les escuche, que se les lee, que se contesta sus opiniones y demás. Para garantizar un mínimo atractivo, pues es conveniente que esta plataforma la tuneemos, entre comillas, de una forma visualmente seductora, que utilicemos, esto es muy fácil con Tumblr, porque casi todas las plantillas que tiene son muy atractivas, utilizar siempre textos cortos y de fácil consumo, identificar a lectores que sean prosumers, es decir, que les guste crear contenidos y no solo leer. Ellos van a ser también grandes aliados. Implicarnos totalmente, esto genera muchas más horas de las habituales, pero es reconfortante. Y aunque es más difícil que los componentes pues traben amistad entre ellos, sí que debemos estar atentos a las afinidades, incluso ponerles en contacto de forma privada, ¿no? Todo esto hace piña y hace grupo y es positivo. Para facilitar que cualquier persona acceda a todos los contenidos e intervenga, debemos tal vez hacer un breve tutorial previo en el que expliquemos cómo funciona para que cualquier persona, cualquier chaval, independientemente de sus habilidades digitales, sepa manejarse, ¿no? En ambos casos, como ya digo, son muy sencillos. Y luego, pues dotar a este Tumblr o a este WordPress de un jugoso material complementario, ¿no? Pues lo que decía antes que mandaba por WhatsApp. Fragmentos de entrevistas, curiosidades, incluso enlaces a otras comunidades de lectores. También creo que es muy positivo lanzar de forma gradual retos literarios, cuanto más imaginativos mejor. Este, por ejemplo, que se talla de imagen, es uno de los muchos que puedes encontrar por internet y sirve pues, para mantener viva la llama del club, incluso en temporadas en las que no hay una lectura grupal en activo, ¿no? También facilitar la escritura de comentarios, no poner demasiadas trabas ni en Tumblr ni en WordPress. Ya sé que garantiza mayor seguridad tener captchas, por ejemplo, pero cuantos menos tarden en escribir, más sencillo y mejor será y más interacción habrá. Podemos también habilitar un correo electrónico, aunque ellos no utilizan nunca jamás correo electrónico, pero bueno, que sepan que existe la posibilidad de escribir a un buzón. Y lo mejor es tener, si se puede, pues un teléfono visible en la web de un contacto por WhatsApp al que puedan dirigirse para solventar dudas, ¿no? En la plataforma. Y por último también, si vamos a trabajar con una plataforma, es sugerir un lugar que aparezca en la web, un sitio donde sepan que pueden adquirir o llevar en préstamo las obras de las que se van a ir hablando, ¿no? Un sitio, pues, en la ciudad donde se celebra el club o incluso en el propio barrio. Otras dinámicas interesantes para introducir, pues que los chicos y chicas formen parte de las guías de lecturas que podamos hacer, que participen en sus presentaciones, que se celebren talleres que les aproximen a otras formas de leer y sentir las cosas las buenas historias, como hace tiempo hicimos un taller de braille, por ejemplo, que resultó muy enriquecedor. También visitar librerías atractivas para que vean las cosas que hacen los libreros y que ellos desconocen. Ante la imposibilidad de contar con autores de gran talla internacional, pues invitar a los traductores de algunas de esas obras. Creo que también a mí por lo menos me ha funcionado, introducir formatos que aún están construyendo sus reglas y que están en permanente experimentación, como puede ser el álbum ilustrado, encaja muy bien en los gustos de los adolescentes. Cada vez hay más dirigidos a una franja de edad no infantil, y podemos aprovecharlo además para invitar a ilustradores que residan en la ciudad, ¿no? Igualmente, sobre todo en épocas de menor afluencia por exámenes, pues las múltiples posibilidades que ofrecen los juegos literarios y visuales y los numerosos artistas que hacen cosas de este tipo en la red, ¿no? O la creación de cuadernos de viaje o scrapbooks, por ejemplo, antes o después de periodos vacacionales, les motiva bastante. Y para finalizar, aquí podéis ver algunas obras que han funcionado muy bien. Como veis, hay variados soportes en las distintas temporadas, como digo, casi 16 años del Club de Lectura Contenedores de Océanos, así como en algunos clubes de lectura a los que he asistido en Casa de Lector en Madrid. Veis que hay algo ilustrado como Mexique o el cuento de Avi Green. Hay cómics, novelas gráficas como Blankets, novela fantástica,
El árbol rojo, por ejemplo, es uno de los primeros libros que tuvo mucho éxito, en parte porque fue el primer libro que conseguí que casi todos compraran, gracias a que antiguamente hubo una primera edición que era en rústica y a un precio pues muy bajo que hizo que todos se decantaran por acudir a la librería y comprarlo también por internet. Y luego pues hay varios autores que siempre funcionan, como Brandon Sanderson, Victoria Schwab, o nuevos talentos en el mundo del cómic, como Isabel Greenberg, que recomiendo que echéis un vistazo si podéis, así como sagas de tipo The Witcher o cómics que han supuesto un grandísimo éxito a nivel internacional y aquí se han valorado ya, pero que han sido un poco tarde, como es el caso de Black Sat. Por último, aquí podría incluir millones de autores, pero voy a citar solamente algunos de los que han conectado especialmente bien con los lectores adolescentes, por su forma de ser, por su forma de preparar, por su implicación. Algunos de ellos, por desgracia, ya no están entre nosotros, como Agustín Fernández Paz. El resto son todos autores que os recomiendo, son de ace a la hora de organizar un encuentro con autor, porque siempre funcionan fantásticamente bien, por lo menos en mi caso. También quería incluir unos ejemplos de buenas prácticas en España de clubes de lectura juveniles, por ejemplo, los que llevan a cabo las bibliotecas públicas de Cambrils, la Biblioteca Pública Ramón Carande de Sevilla, el Club de Lectura LIGC de Zaragoza, los que se llevan a cabo en las bibliotecas públicas municipales de Gijón, muchos de ellos gestionados por PEL Interna, que es una entidad muy ligada al Banco del Libro en Venezuela, el que se lleva a cabo en la Biblioteca Pública de Huelva, los que se desarrollan en las bibliotecas de la Diputación de Barcelona, por supuesto los de las bibliotecas municipales de Coruña y los de la Biblioteca Pública de Burgos y Zamora, todos ellos les he conocido de cerca, al igual que los de Pamplona, de las bibliotecas municipales, o los de Córdoba, hacen una labor extraordinaria en todos estos casos. El Club de Lectura Juvenil de Purchena de Almería, el Club de Lectura Puchechada Lectora del CPI de la Cañiza, Pontevedra, todos los que desarrollan año tras año Piratas de Alejandría con la Diputación de Sevilla en el programa El Placer de Leer, y también, por citar un par de ellos más, pues el que se lleva a cabo en la Biblioteca Pública de Mérida o el que se lleva a cabo en la Biblioteca Pública de Guadalajara, que hace poco he visto que ya incluso están gestionando clubes a través de WhatsApp, lo cual es una noticia creo que muy interesante. A modo de epílogo, espero que hayáis disfrutado con esta presentación, más que disfrutar, que hayáis sacado ideas claras o ideas que os puedan valer, ese es el objetivo principal. Pues un pequeño repositorio de recursos abiertos las 24 horas donde podéis encontrar recomendaciones de lectura de calidad, como puede ser Canal Lector, información y análisis sobre jóvenes lectores, como son las fichas y documentos del Laboratorio Contemporáneo Fuente de la Lectura, que las tenéis en la sección recursos de la página de la Fundación. Cursos virtuales para hacer a vuestro ritmo, están todos disponibles en Lectilab. O un canal exclusivo en Instagram de contenidos para este grupo de edad que se llama Amberth y que podéis encontrarlo en las stories de Instagram en IGTV. Aunque no tiene que ver estrictamente con los jóvenes, pero sí que no me he resistido a incluir aquí también Nubeteca para que echéis un vistazo si queréis y veáis un poco por los distintos estudios que se han ido colgando allí y bueno, la labor que desarrollan hoy día. Y nada, espero que haber compartido, como ya digo, algunas ideas con todos vosotros que puedan resultar de interés. Para mí ha sido un placer pasar este rato con todos y podéis contactar conmigo y con la Fundación a través del correo electrónico que veis en la pantalla o a través de las redes sociales, tanto de Canal Lector como de Fundación GSR como Casa del Lector. Encantado y un abrazo para todos y mucho ánimo. Muchas gracias, Lorenzo, y gracias a todos por el interés. Un abrazo.